Génesis 22, por favor. Vamos a ver en la enseñanza de hoy Jesucristo y la obediencia. Obedecer es hacer lo que manda otra persona. Mire qué complicado. Eso es lo que es obedecer, hacer lo que manda otra persona. Y eso es justamente lo que hizo el Señor Jesucristo a rajatabla con lo que le mandaba Dios. En nuestro estudio del Señor Jesucristo y su obediencia amorosa a Dios y su palabra, primero que nada, debemos reconocer que Dios se complace en ser obedecido y que obedecerlo a Él trae grandes beneficios a las personas. Abraham es llamado el padre de los que creen, y es así porque él obedecía a Dios. Acá en Génesis 22 vamos a ver este registro que lo menciona Abraham a su obediencia y la bendición que hay en obedecer. Génesis 22 en el versículo 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Por esa razón somos benditas todas las naciones de la tierra porque él obedeció la voz de Dios. Hebreos capítulo 11. Es emocionante pensar que la obediencia de Abraham todavía sigue trayendo bendición a todas las naciones y que la obediencia de Jesucristo nos proveyó y continúa proveyendo vida por siempre. Los beneficios de la obediencia de un individuo a Dios y su palabra exceden largamente la vida del individuo que obedece. Abraham fue un ejemplo de creencia y de obediencia. Y ojo con esto, porque creer y obedecer van de la mano siempre. Hebreos 11, versículo 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo, salí, ¿y qué es lo que hizo Abraham? Salió, no preguntó, salió. Eso es obediencia. Deuteronomio, capítulo 9. Recuerden siempre estudiar el orden de los libros de la Biblia y si no llegan mientras los están aprendiendo, escuchen, así no pierden la explicación. Deuteronomio 9, en el versículo 23 dice, y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Creencia, obediencia, incredulidad, desobediencia. Siempre van de la mano. Este que acabamos de ver es un ejemplo del lado negativo. Uno le obedece a Dios cuando uno cree a Dios. Igual el Señor Jesucristo. Obedecer a Dios siempre trae resultados positivos a las personas, siempre trae bendiciones. Hechos, capítulo 5, siempre. No hay manera de cambiar esto, gracias a Dios, los beneficios de la obediencia a nuestro querido Dios. Hechos 5, en el versículo 32, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a cualquiera que pasa por la calle. ¿Ves que no dice eso? A los que le obedecen, a los que le obedecen. Esto está clarito como el agua, ni siquiera nosotros podríamos complicarlo. Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. Fíjense que cuando uno confiesa con su boca y cree con su corazón, uno está siendo obediente a lo que Dios dice que hay que hacer para renacer. Aquí habla del Espíritu Santo que Dios da a quienes obedecen, Romanos 10:9. Obedecer es un verbo y como todo verbo indica que hay una acción. Obedecer a Dios es hacer lo que Él dice, que es lo mismo que decir confiar sin reservas en lo que Él dice. Eso es lo que hizo Jesucristo toda su vida de servicio por todos nosotros, en favor de todos nosotros.
Primera de Samuel capítulo 15. Siempre me gusta pensar cuando vamos al Antiguo Testamento que este fue el terreno donde paseó nuestro Señor. Él leyó estas cosas antes que nosotros, se enteró de estas cosas antes que nosotros, y al igual que nosotros, cuando vamos a la palabra de Dios con oración y con deseo, con el deseo de conocer su palabra, el Espíritu de Dios trabajando dentro de nosotros nos va haciendo entender cosas. Este es terreno donde Jesucristo entendió cosas. Este es uno de los versículos en una época que todavía no había versículos, que todavía no había Biblia, sino rollos del Antiguo Testamento, que Jesucristo paseó y se enteró de estas cosas. Primera de Samuel 15, versículo 22, mirá de qué se enteró el Señor Jesucristo. Y Samuel dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Ves? Él leyó lo mismo que vos y le pasó lo mismo que a vos. Vos acá entendés en qué se complace Jehová, en holocaustos, en víctimas o en que le obedezcan. Entonces debe haber considerado, igual que nosotros, obedecer debe ser muy importante. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí está, así de simple. Se enteró nuestro Señor, nos enteramos nosotros, produjo en Él y en nosotros la misma consideración, la importancia que tiene obedecerle a Dios, al corazón de Dios. Salmos 40. La mitad de la Biblia, Salmos 40. A los ojos de Jehová no hay nada que reemplace la obediencia. Salmos 40, versículo 6. Este es un salmo profético que dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer su voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en el medio de mi corazón. Mirá vos, qué hermoso salmo profético. La hermosura radica en que el salmista dice que en el hacer la voluntad de Jehová iba a estar en la delicia, el agrado del Mesías que iba a venir cuando fue escrito esto. Ya vino el Mesías. Estuvo en el corazón, en el agrado, fue una delicia para el Mesías, para nuestro querido Redentor, el Señor Jesucristo, el hacer la voluntad de Dios. Ojo, es evidente, nosotros sabemos por el resto de la palabra de Dios, pero es evidente que el Señor Jesucristo obedecía no para no tener las consecuencias de la desobediencia, es decir, hacía la voluntad de Dios porque eso le agradaba. Así era la obediencia amorosa de Jesucristo para con el Padre. A Jesús le agradaba hacer la voluntad de nuestro Padre y la palabra anidaba en el centro mismo de su corazón. Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan. El estilo de vida, Juan 4, el estilo de vida del Señor Jesucristo fue de obediencia amorosa y nunca desobedeció aún frente al sufrimiento y la agonía. Él vivió para obedecer a su Padre. Juan 4, versículo 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y el que acabe su obra. Cualquiera de nosotros, quien más, quien menos, nos gusta comer. Entonces, acá dice Jesucristo, podemos entender esto, porque acá dice que la comida de Él era hacer la voluntad del Padre. ¿Ves? Le agradaba hacer la voluntad del Padre. Trabajó su mente a tal punto de entender que obedecerlo a Dios es una delicia para Él. Fue una delicia para Él y es evidente que lo fue a lo largo de su vida. Y a Dios le agrada que nosotros le obedezcamos. Lisa y llanamente, eso es lo que Él pensaba que era su alimento, el sustento de su vida. Dios no desea falsa obediencia que proviene de un corazón temeroso, como si uno estuviera bajo un amo tirano del cual quiere librarse para no tener las consecuencias de desobedecer. No, Señor.
Dios busca obediencia amorosa y eso es lo que le proveyó el Señor Jesucristo. Obediencia es mucho más simple cuando está basada en la confianza. Uno obedecerá más cuanto más confíe en quien manda. Jesucristo había alcanzado absoluta confianza en su Padre, por lo tanto, tenía absoluta obediencia a Él. Primera de Pedro, capítulo 2. Si este versículo, si este registro no nos hace ver esta grandeza, no sé cuál lo haría. Y sin embargo hay muchos más que lo hacen. Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 22 dice, el cual no hizo pecado. Se imaginan que se refiere a nuestro querido sustituto, nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quien llevó él mismo sus propios pecados? No, los nuestros. Eso es sustitución. Los pecados eran nuestros, los llevó él. Eso es sustitución. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, que fuimos quienes pecamos y que no estuvimos en el madero, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia que logró él sobre el madero y por cuya herida fuisteis sanados. El lastimado fue él y el sanado fui yo. ¡Qué bárbaro! Todos nosotros fuimos sanados por las heridas de Él. Eso es sustitución. Nos sustituyó, nos reemplazó. ¡Qué bárbaro! Lo hizo por obediencia amorosa. Filipenses capítulo 2. En su sufrimiento y muerte Jesucristo se encomendaba totalmente al que juzga justamente y al hacerlo logró la salvación y redención acabando la obra que el Padre le dio que hiciera. Él fue obediente hasta la muerte. Filipenses 2, versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, lógicamente, pues eso es lo que él era, hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ves hasta dónde obedeció él? Ninguno de nosotros tendrá que tener una obediencia hasta ese extremo, pero él llevó su obediencia hasta ese extremo. Este es el grado, y gracias a esto es que logró nuestra redención y nuestra salvación. Eso fue lo que hizo que fuera posible que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Él murió la muerte más atroz, insoportable y horrorosa disponible en su época, y lo hizo por todos nosotros. Lo hizo por todos nosotros, en lugar nuestro lo hizo. Una muerte realmente, humanamente hablando, incomprensible. En este registro de la Escritura dice que Él fue obediente hasta el grado de ese tipo de muerte. El Redentor, como cualquier otra persona, como cualquier otro ser humano, debió aprender obediencia. Esto es muy importante, pues significa que esta obediencia no le vino de fábrica. No era equipamiento estándar o normal. No le vino de fábrica en la obediencia, tuvo que aprenderla. Obedecer fue un esfuerzo amoroso y consciente de su propia voluntad. Fíjate que dice que él se humilló y que él se hizo obediente. No dice que él fue meramente vino de fábrica como obediente. Se humilló, lo hizo por su propia voluntad y se hizo obediente, lo hizo por su propia voluntad. Lo mismo podríamos y deberíamos hacer nosotros. Hebreos capítulo 5. Ahora que estamos aprendiendo cuánto le agrada a nuestro querido Dios y cuántos beneficios hay en la obediencia, podemos tomar la decisión cada vez que tenemos la ocasión en la vida, y mirá que la vida te da ocasiones para ser obediente y desobediente a Dios. Podríamos producir en nosotros el tipo de persona, el tipo de conducta, el tipo de actitud que le bendiga a nuestro Dios, que es obedecerlo a Él, ver la palabra en una situación y hacer la palabra en la situación. Hebreos 5, versículo 8.
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Viste que la aprendió? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Esa obediencia, cuando fue perfeccionada en él, al momento de confrontar el madero, lo hizo a él el autor de la salvación, para todos los que le obedecen. Eso es. Él aprendió obediencia mediante el padecimiento y fue perfeccionado en eso. Él obtuvo un máster, un doctorado en obediencia, habiendo muerto la muerte más horrenda posible. Dice que lo aprendió la obediencia, hasta que llegó el momento en su vida que su absoluta obediencia fue probada al fuego del madero. Y lo hizo por todos nosotros. Nunca nos olvidemos de eso. Eso lo glorificó a Dios y nos bendijo a todos nosotros. Y abrió la puerta del corazón mismo de Dios como Padre Celestial que Él es de nosotros. Mateo 16. Para una vida cristiana amorosa que lo glorifique a nuestro hermoso Padre Celestial, es imprescindible ganar conciencia de lo que significa el sacrificio sustitutivo del Señor Jesucristo por nosotros y el ejemplo que nos dio para que sigamos sus pisadas. Mateo 16. Jesucristo supo que la voluntad de Dios para Él era que muriera por nuestros pecados. Él aprendió del mismo lugar que nosotros la maldad extrema del diablo. Por eso pudo tener un preciso conocimiento de lo que haría con Él si se le diera la oportunidad. Aún así, decidió morir por nosotros. Fíjate vos, qué Redentor tenemos, qué Señor tenés. Pensá a quién servís. Este es el maravilloso Jesucristo que nos muestran las Escrituras que Él es. Es un Señor digno de nuestra obediencia. Es un Señor digno de que nosotros hagamos sus obras y aún mayores. Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Empezó a anunciarlo. Empezó a hablar, vean, se viene la hora en que yo voy a tener que ofrecer mi vida por todos ustedes y todos aquellos que todavía no han nacido y nacerán vaya a saber cuándo. Pero tengo que ofrecer mi vida por todos ellos. Comenzó a anunciarlo. ¿Y por qué supo esto? Él lo supo por la palabra, por lo que la palabra de Dios declaraba de él. Y además lo que el Padre le debe haber añadido a su conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento, lógicamente. Siempre es un trabajo entre el Padre y el Hijo. Él comenzó a preparar a su gente para aquel momento. Y en el 22 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, por supuesto que mi video puede ser diferente al de ustedes, lo debe haber agarrado, vení, Señor Jesucristo, fíjate, Rabí, mirá lo que estás diciendo, pensala bien, fíjate lo que nos estás diciendo, ¿te das cuenta? ¿Vos te estás escuchando lo que decís, Señor Jesucristo? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, vamos, que esto, cree, Señor Jesucristo, que esto no te acontezca, mira lo que estás diciendo. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Para el Señor Jesucristo, la muerte voluntaria de Él eran las cosas de Dios. Y Pedro estaba poniendo su vista fuera de las cosas de Dios. Fíjate vos, yo me pongo a pensar en ese momento en la vida del Señor Jesucristo que Él comenzó a anunciar estas cosas y que se lo dijo a ellos y que Pedro dice, no, mirá, está todo bien, vamos a orar, mirá, nosotros vamos a orar, y Jesucristo tenía bien en claro que no había más remedio que Él tuviera que pasar por eso y estaba dispuesto a hacerlo. Tan desagradable como le parecía a Pedro, aún así era la voluntad de Dios para el Señor Jesucristo. Lucas 18, Mateo, Marcos, Lucas 18.
En el versículo 31 dice: tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Ponete en el corazón, en la vida, en la piel del Señor Jesucristo. Ponete ahora en la de sus discípulos que estaban escuchando estas cosas. Era la palabra y la palabra se tenía que cumplir, porque la palabra siempre se cumple. Si estaba escrito por los profetas, entonces era la palabra de Dios y, como dije, siempre se cumple. No había vueltas. Jesucristo sabía eso como nosotros sabemos que la palabra de Dios siempre se cumple. Él estudiaba la palabra de Dios disponible hasta esos días, y nosotros, cuando estudiamos estos registros del Antiguo Testamento, estamos posando nuestros pies sobre donde nuestro Señor antes que nosotros los ha posado. Juan, capítulo 12. En el 23 dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El interés de llevar fruto. 27. Ahora está turbada mi alma. ¡Opa! Es un hombre el que está hablando. Porque era un hombre el Señor Jesucristo, era un ser humano. Y dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Qué voy a decir? ¿Sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Le costó? Veremos en un rato que sí, cuánto le costó. Pero sin embargo reconocía que obedecer a Dios era más importante que el beneficio de no pasar por todas estas humillaciones que acabamos de leer aquí en Lucas, que dice: será escarnecido, afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús estaba aquí con Andrés y Pedro como una semana antes de su muerte. Este relato nos provee una muestra de la angustia que debía tener el Señor Jesucristo en estos momentos de su vida, que iba a confrontar su pronta muerte. Y claro que era también de la nuestra, en algún sentido. No estábamos ahí, pero Él estuvo ahí en lugar nuestro. Así que esto que le pasaba al Señor Jesucristo, todas estas acciones redentivas de nuestro Señor, ahí estábamos colocados nosotros, en la mente de nuestro querido Dios y también en la de nuestro Señor Jesucristo. Ya más cerca de su hora de aprehensión, en Mateo 26, por favor. Mateo 26, ya más cerca de su hora de aprehensión, estamos acercándonos a la hora de su muerte, aprehensión y muerte. Mateo 26, en la primera parte del versículo 24, que dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. ¿Dónde estaba escrito? En la palabra de Dios. Aún en estos momentos que yo imagino la presión que debe haber tenido. Él sabía que la palabra se iba a cumplir. Él decía: el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Para él era así de importante la palabra de Dios. Qué respeto por la palabra de Dios, aún en momentos de tanta presión como este. Después de su cena con los discípulos, compartiendo con ellos el pan y vino, para que más tarde hagan memoria de lo que su muerte significa para nosotros, fueron al jardín de Getsemaní, y mientras iban, seguía hablando de su muerte. Mateo 26, estamos en el 31, dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Mirá vos, estaba por morir, les estaba contando todas estas cosas de su corazón angustiado, y él sabía que se iban a escandalizar de él en ese momento que él tanto los necesitaba.
Porque escrito está. ¿Ves por qué lo sabía? Porque estaba escrito, él lo había leído y lo había creído. Heriré al pastor, está hablando de él, y las ovejas, está hablando de ellos, del rebaño serán, ¿qué? Dispersadas. ¿Qué te parece que te pasaría a vos si supieras a ciencia cierta que te quedan pocos minutos u horas de vida y que antes de terminar tu vida ibas a pasar por algo así como dos días enteros, pero que te iban a maltratar y que los que estaban con vos se iban a escapar, que te ibas a quedar solo en la negrura, en el frío de la noche, de tu vida que se le había venido a la noche al Señor Jesucristo? Hay que entender que esto no es una historia escrita por Steven Spielberg. Esto verdaderamente ocurrió en un momento de la vida. Nuestro Señor en un momento de su vida confrontó esta adversidad. Como ya sabemos a ciencia cierta de esta maravillosa palabra de Dios, que el Señor Jesucristo era un ser humano, vos, como ser humano, igual que Él, te podés poner en su lugar y pensar qué pasaría con vos en esta situación. Bueno, pues bien, ojalá lo pienses y realmente seas consciente de lo que estaba pasando en nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos que entender, tenemos que dejarnos convencer por la evidencia de las Escrituras que Él lo hizo por vos, que Él lo hizo por mí, por todos nosotros. Él fue nuestro sustituto. Acordate lo que leímos en 1 de Pedro, dice que Él llevó nuestras rebeliones, Él llevó los problemas que eran nuestros, los hizo suyos. Él había obedecido, nunca había pecado. Somos nosotros los que hacemos eso. Él no había pecado y Él lo tomó, Dios lo aceptó, lo contabilizó en favor nuestro, lo que Él hizo por nosotros. Mira qué momentos en la vida de tu Redentor. 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro en momento de mucha presión. Y tomando a Pedro y a Jacobo y Juan, ahí dice los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Yo lo entiendo porque yo soy un ser humano. Yo lo entiendo. Perdón, yo no estoy diciendo que comprendo totalmente su angustia. No, por favor, jamás desmerecería la tremenda entrega de nuestro querido Señor. Pero entiendo como ser humano lo que pasaría por mí en ese momento. Entonces, porque ya sé que es un ser humano, que Él no fue una divinidad, entonces puedo entender lo que sentiría en ese momento. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense por favor aquí conmigo, velen conmigo. 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ahora que sabemos que tenemos la certeza de las Escrituras, por la simpleza, la grandeza que tiene Dios en haber compendiado su amor en estas mil y algo de páginas. Ahora que sabemos que Él fue un ser humano como nosotros, pensá, ¿qué hubieses hecho vos en este lugar? Él expresó su corazón, que su alma estaba en mortal angustia. Y le pide a su padre que por favor le haga zafar de eso. Pero mira, te lo pido, pero hacé lo que vos tengas que hacer. Acá estoy. La vida del Señor Jesucristo estuvo signada por su comunión con Dios. La oración era tan parte de su alma como el necesario alimento para sustentar su vida física. En el momento crucial accionó como era su costumbre.
nuestro valiente Redentor oró a su Padre para que, si le era posible, evitara que pasara por todo lo que él ya sabía, por las Escrituras, que amaba y respetaba y había vivido, tenía que pasar. Es muy evidente que prefería no pasar por las torturas que le esperaban. Pero si era esa la voluntad de su Padre, que él mismo siempre reconoció que era, entonces prefirió las torturas y el madero. Mateo 26. Dios mío, qué Salvador nos fue provisto de la mano del amoroso Padre Celestial. Un hombre como nosotros, que enfrentado con la máxima adversidad, decidió hacer la voluntad de Dios antes que la suya, que le obligaba a orar para salir del tremendo problema. Evidentemente la presión era muy grande. Por eso este pedido a su Padre. Ya hemos recorrido la evidencia escritural en cuanto a que él sabía que tenía que pasar por todo esto. Aún así, enfrentado al momento mismo de entrar en sus sufrimientos, su alma estaba angustiada y pide ayuda para liberarse. Él era hombre como nosotros, era un ser humano como nosotros, y en su angustia clamó a Dios. Aún sabiendo que podía librarse, decidió hacer la que evidentemente, muy a las claras, era la voluntad de Dios para él en favor de nosotros, que ni siquiera estábamos ahí. Él pudo haber sido librado de esta desdichada situación personal. Y digo personal porque él lo experimentó en él, el favor para todos nosotros. Eso es identificación, porque él era un ser humano como nosotros. Eso es sustitución, porque él la pasó por nosotros. Nos reemplazó completamente. El maravilloso Redentor de nuestras almas soportó las injustas torturas en lugar nuestro por amor a Dios y por amor a usted. Mateo 26, hacia el final de Mateo 26, en el versículo 53 dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Las legiones romanas se dice que estaban compuestas por unos 6.000 soldados. 12 legiones serían 72.000 ángeles. Y acá dice más de 72.000 ángeles. Fíjate el ejército que Dios tenía preparado. Y Él no lo usó. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Eso eran las Escrituras para nuestro Señor, más importantes que su propia vida. Cuando nosotros desmerecemos las Escrituras, este es el desmerecimiento que hacemos de algo que nuestro Señor, quien decimos que es nuestro Señor, tanto apreciaba. Marcos 14. Gracias a Dios por este maravilloso Salvador que tuvo un compromiso que superó su humana debilidad. Él no quería sufrir y morir, pero quería hacer la voluntad de Dios más que evitar sus sufrimientos. Los hechos demuestran que eso es lo que Él eligió. Él decidió morir, la muerte que tuvo que morir por todos nosotros. El compromiso que tuvo para con Dios y su palabra le dio el coraje que necesitó para hacer la voluntad de Dios. Jesucristo hizo la demostración más grande de coraje posible para la humanidad a causa de su inalterable compromiso para con Dios y su palabra. Marcos 14, versículo 35 dice: yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía Abba. Abba es como decir papi, papito, papá, un término de mucho cariño. Entonces le dijo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Fíjese qué humano. ¡Qué humano! No podría sorprendernos esto, porque nosotros en la situación de él, siendo seres humanos como él fue, probablemente pediríamos la misma cosa. Juan 12, por favor. Juan capítulo 12.
Juan 12. Un tiempo antes de este triste acontecimiento, Jesucristo le dice a Andrés y a Felipe en el versículo 27, Juan 12, 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Lucas 22, qué convencimiento el de nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, una vez frente al momento mismo del comienzo de sus sufrimientos, le pide a su Padre con toda vehemencia y dolor en su alma que si fuera posible no lo haga pasar por todo lo que él sabía que tenía que pasar. Lucas 22, versículo 42, dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Los ángeles siempre presentes para bendecir a la gente de Dios, para estar ahí con nosotros cada vez que lo necesitamos, los reconozcamos o no, lo sepamos o no, estemos o no percatados o advertidos, seamos o no conscientes de su presencia. Nos rodea el amor de Dios de tantas maneras que uno no podría ni contarlas. Ahí estaba el ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Te das cuenta? ¿Ves qué imagen vívida de lo que él estaba viviendo en ese momento? Este es tu Redentor. Está hablando del hombre que te sustituyó para que vos tuvieras acceso a Dios, para que vos no tuvieras ningún problema de mirarlo a Dios en los ojos, entre comillas, y expresarle todo tu corazón, toda tu vida, expresársela a ese Dios que ofreció a su única posesión material que tenía, que era su hijo, nada menos que su hijo, y lo dio por todos nosotros. ¿Ves cómo no te vas a jugar por ese Dios? ¿Cómo no vas a obedecer a ese Señor Jesucristo? Cuando vas a estas páginas tan simples de la palabra de Dios, realmente nos quedamos sin excusas. Este ser humano como nosotros, mirá lo que hizo frente a la muerte, y no me digas, todos nosotros tenemos presiones, pero nadie tiene que morir sustitutivamente por nadie. Él lo hizo por nosotros. Él podía haber seguido viviendo tranquilo. No, Él decidió pasar por esa muerte por todos nosotros. Eso es obediencia. Eso es obediencia. Lucas 22. Estamos ahí. No, perdón, Mateo 26. Mateo 26. Estamos haciendo un ping-pong, estamos yendo a distintas partes del mismo entorno de tiempo. Mateo 26. En el versículo 44 dice, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez. 3 veces oró nuestro Señor Jesucristo, diciendo las mismas palabras. ¿Ven? A Él no le preocupó ir a su querido Abba Padre, a su papito, a su papá, ir con su corazón en una mano y sus angustias en la otra, mirarlo y decirle, mirá, yo ya sé que te lo dije 2 veces antes, te lo vuelvo a decir, te lo repito, mi querido papá. Si podés, sacame de este problema. Vos sos Dios, yo sé que sos poderoso. He visto abrir el mar rojo, te he visto sanar personas, te he visto con tu poder, creaste los cielos y la tierra. Padre, sácame de esto. Nunca tendremos que enfrentar la muerte clavados a un madero en sustitución por la vida de miles. Lo que sí confrontaremos cada tanto es alguna situación de servicio que pueda ser más allá de lo que humanamente podamos manejar. Podemos tomar este ejemplo de compromiso y amor.
Jesucristo estaba débil y en este momento y recurrió a su fuente de suficiencia y fortaleza, que era su Padre. Igual podemos hacer nosotros, porque en estos sufrimientos también Él nos dejó huella para que sigamos sus pisadas. Él se hizo fuerte en Dios. Su obediencia amorosa y compromiso inclaudicable le permitió tener el coraje necesario para llevar adelante su tarea redentora. 3 veces oró, pero la voluntad de Dios no fue cambiada. Él tenía que morir. Cuando las autoridades religiosas vinieron a prenderlo, Pedro salió en su defensa y Jesús le declaró cuál era la voluntad de Dios que no había cambiado. Juan 18. Versículo 10. Pedro hizo una pedrería típica, verdaderamente yo lo entiendo a Pedro. Juan 18 en el versículo 10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Él sabía cuál era la voluntad de Dios. Lo que yo quiero significar es que no lo hizo porque le gustara, lo hizo porque le agradaba. La delicia de nuestro querido Señor estaba en obedecerlo a Dios, a su Padre, dejándonos ejemplo a nosotros de obediencia en máximas angustias o adversidades u oposiciones. Pero no es que Él, como ser humano que era, quería pasar por esas cosas. Sin embargo, reconoce cuál es la voluntad de Dios y Él era más importante hacer la voluntad de Dios que su angustia que tenía por este sufrimiento. Jesús oró a su Padre Celestial y su oración fue oída. Vamos a ver en un rato, en Hebreos 5, por favor. Jesús oró a su Padre Celestial y su oración, a su Padre, y su oración fue oída. Oró a nuestro Padre Celestial, quise decir, y su oración fue oída. Pero no pudo ser respondida en su pedido de liberación. No había otra salida para lograr la redención del hombre. Hebreos 5, versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Ves? Todas las oraciones son oídas, son escuchadas por nuestro querido Dios. ¿Cómo no lo va a escuchar a nuestro querido Señor? Lo que pasa es que no podía responderla de esa manera si el Señor Jesucristo seguía dispuesto a ofrecer su vida por nosotros. Eso es. Él es nuestro sumo sacerdote que entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Dice además el versículo 7 que en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. También dice que fue oído a causa de su respeto profundo. Dice ahí temor reverente. No tenía temor de Dios. Significa respeto profundo. ¿Cómo no va a escuchar la oración de él en Getsemaní, Dios? Por favor. ¿Cómo no la va a escuchar? Pero si el hombre, nosotros, íbamos a ser salvados de nuestro estado de muerte espiritual debido al pecado del primer ser humano, entonces el postrer Adán, el perfecto sustituto, tenía que pasar por el sufrimiento y muerte en el madero. Versículo 8. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eterna salvación es lo que logró para nosotros el Señor Jesucristo por haber obedecido la palabra de Dios, por haber obedecido la voluntad de Dios. ¿Cómo pudo alguien haber pasado por semejante horror? ¿Se te ocurrió preguntarte eso? Mirá lo que dice Hebreos capítulo 12.
Hebreos 12. ¿Cómo pudo alguien haber pasado por todo esto? Hebreos 12, vamos a leerlo al revés. Vamos a leer la segunda parte primero. Hebreos 12, donde dice el cual, ven ahí abajo en la mitad, la segunda mitad, el cual, refiriéndose a Jesús, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Él tenía sus ojos puestos en lo que iba a lograr para sí mismo y sustitutivamente para nosotros. Entonces pregunto, ¿qué tenemos que hacer nosotros debido a este gran ejemplo de obediencia? Hacemos lo que dice la primera parte del versículo. Ponemos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Como Él lo hizo, lo hacemos nosotros, sin necesidad de una muerte sustitutiva de nuestra parte, porque Él ya lo hizo para todos nosotros. Ponemos los ojos en Él. Él es el hombre que es autor de nuestra eterna salvación. Él demostró obediencia hasta su muerte en el madero por todos nosotros. Lo más importante que aprendemos de todo esto es que hay grandísimas bendiciones en ser obedientes a Dios y su palabra. Hebreos 2, por favor. Al comienzo de Hebreos 2. En el versículo 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentase. No me gusta gustase porque haría pensar que le gustó la muerte. Y no podía gustarle la muerte a nuestro Señor Jesucristo porque es un enemigo de nuestro Padre, la muerte. Entonces gustase sería mejor traducido experimentase la muerte por todos. 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Dios es aquel a quien le convenía, A Dios le convenía si nos iba a redimir. A Dios le convino nuestra redención. Él buscó que nosotros regresemos a Él. Fue una idea de Él, la redención. Él es aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria. ¿De quién te crees que está hablando? De nosotros que leemos. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ellos somos nosotros. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Damas y caballeros, el Señor Jesucristo era un ser humano como nosotros. El papá de Él es nuestro papá, por eso somos hermanos de Él. Dios, qué maravillosa la palabra de Dios, sin ninguna complicación. Cuánta información estamos obteniendo de esta palabra en el idioma que todos nosotros entendemos. Es cierto que ningún hombre antes ni después del Señor Jesucristo ha llegado tan bajo en sufrimiento y dolor sustitutivos. Pero es igualmente cierto que nadie fue exaltado por Dios a la posición de Señor y Cristo como nuestro querido Jesús. Esta exaltación trajo innumerables bendiciones, no solo a sí mismo, sino a todos nosotros, aquí, ahora y por siempre. Filipenses capítulo 2. Un acto de desobediencia del primer Adán fue lo que nos puso en una situación espiritual de minusvalía. El acto de sublime amor obediente en la entrega propia que hizo el postrer Adán nos compró para Dios, dándonos eterna redención. Nuestra profundísima identificación humana con ambos Adanes es incuestionable. Ellos eran seres humanos como nosotros somos seres humanos. Uno pecó y nos trajo el pecado y las consecuencias del pecado. El otro obedeció y nos trajo las bendiciones de su obediencia ahora y por siempre. Filipenses 2, versículo 8.
y estando en la condición de hombre, recuerden cada vez que leen esto, Jesucristo no pudo, no le fue posible estar en ninguna otra condición, porque esto es lo que Él era. ¿Vos tenés que hacer algún esfuerzo para estar en la condición de ser humano? Él tampoco tuvo que hacer ningún esfuerzo. Eso es lo que Él era. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El mensaje evidente que nos deja la Escritura es que si Jesucristo obedeció a Dios frente a tan tremenda adversidad, nosotros también podemos obedecer en similares circunstancias. Jesús sufrió y murió por completar el plan de Dios de traer muchos hijos a Él. Hoy todos nosotros disfrutamos los beneficios de su gran acto de obediencia hasta la muerte y somos privilegiados hijos de Dios y hermanos del obediente Señor y Salvador Jesucristo. Dios los bendiga.